a ir a la palabra de Dios ahora. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Juan capítulo 5, del versículo 1 al 17. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que hemos leído. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender aquello que, Señor, tú quisiste revelarnos hasta este tiempo, Señor, de lo que ocurrió en aquel lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Que nada intervenga, obstaculice, Señor, e impida la reflexión, la lectura, la predicación de tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, como ustedes sabían, yo se los había dicho, vengo llegando de un viaje que es un viaje de exploración misionera. Fui invitado, 2 pastores de acá de Chile, por la Alianza Mundial, la Alianza Cristiana y Misionera Mundial, y visitamos junto a otros pastores de Perú y de Ecuador algunos 2 países de la parte norte, digamos, del globo, ¿no? Estoy hablando de Turquía y de Rusia, definitivamente. Y el propósito del viaje era de exploración misionera. Estuvimos en la ciudad de Estambul, estuvimos en la ciudad de Izmir, Selçuk, en Turquía, estuvimos en Moscú, estuvimos en San Petersburgo. Y durante estos 15 días tuve la bendición de conocer, y por eso me emociono, perdón, ustedes saben que yo soy de mantequilla, les ruego que me disculpen eso, ¿no? Conocí muchos misioneros que son absolutamente desconocidos, anónimos, y que el Señor ha enviado para allá y ellos han respondido. Y estoy hablando de misioneros latinos, estoy hablando de ecuatorianos, estoy hablando de peruanos, de chilenos, estoy hablando de brasileros, y que sintieron el llamado en su corazón para alcanzar estas regiones que no conocen el Evangelio.
Estoy hablando, como dije hace un momento, de país como Turquía, que tiene 80 millones de habitantes, donde se estima que más o menos son 5.000 los cristianos evangélicos, el 0,006%. Y fíjense lo paradojal de esto, ¿no? Turquía es la zona donde nace la iglesia. Ahí se ubican las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Ahí se ubica la ciudad de Éfeso, la gran iglesia del primer siglo, la iglesia de Antioquía, que fue la que envió a Pablo y Bernabé, donde el Espíritu Santo se movió potente y poderosamente, ¿verdad?, en estos primeros años. Todos esos relatos los encuentran ustedes en el libro de los Hechos. Sin embargo, hoy día no hay nada de eso, no, nada absolutamente. En Rusia, ¿verdad?, se estima que más o menos el 0,8% de la población es cristiana evangélica. Y el gran desafío, ¿verdad?, de este tiempo no es tanto Rusia, sino que son los países de Asia Central, ¿verdad?, que son vecinos de Rusia, y que son países que antes estaban bajo la dominación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que todo este paño, ¿verdad?, de países que terminan en TAN, ¿no? Uzbekistán, Azerbaiyán, Kurdistán, Sakistán, en fin, son 4, 5, 6 países, y donde son los menos alcanzados de los menos alcanzados. De modo que el Señor nos mostró una realidad que es absolutamente insospechada para nosotros. Y en ese contexto, ¿verdad?, de conocer lo que ellos hacen, cómo trabajan y cómo de alguna forma el Señor nos lleva a ser creativos para compartir el Evangelio. Porque no le estoy hablando de religiones. Esto no es un tema de religión, sino que estamos hablando del Evangelio cuando llega a la vida de una persona, el conocimiento de Cristo, y se produce una transformación de vida, no un cambio, ¿verdad?, de conceptos, porque eso es lo religioso. Este cambio conceptual, ¿verdad?, de definiciones, no es un cambio conceptual de definiciones, sino que es el impacto, es la vida diaria de la persona cuando conoce a Jesucristo, ¿no? Y cómo ellos han sido y son creativos para compartir el Evangelio, ¿no? En Turquía es un país eminentemente musulmana, ahí está absolutamente prohibido la proliferación de cualquier otro credo religioso que no sea el islamismo. Por consiguiente, aquellos que de alguna forma se cambian de su estado religioso tienen severos problemas. En Uzbekistán, por ejemplo, pueden ser embargados en sus casas por el hecho de ser cristianos. Sin embargo, son países cultos, son países ordenados, son países que son similares a los nuestros. Una de las cosas que nosotros pudimos comprobar, por ejemplo, es la prosperidad en algunos de estos países. Turquía es un país pujante, donde hay un gobierno que es islámico, pero que no permite, o sea, tiene un discurso de libertad de culto, porque es un país que quiere ingresar a la Unión Europea, pero sin embargo, ¿verdad?, en la práctica no es así. Rusia, país también que está viviendo un proceso especial. Sin embargo, uno puede apreciar que se está introduciendo todo este concepto de secularismo que nosotros ya conocemos acá en Chile y que conocemos en Occidente. El secularismo que está asociado, ¿verdad?, con el consumismo, el materialismo. Aparecen los malls, aparecen los celulares, aparecen las tablets, aparece toda esta cosa que nosotros en Occidente conocemos y que lentamente empieza a neutralizar, ¿verdad?, las convicciones de las personas, no solo las convicciones cristianas, sino que también las convicciones islámicas o las convicciones incluso políticas, ¿no? Porque esta realidad, ¿verdad?, del secularismo es muy poderosa. La realidad, hermanos, es que hay millones y millones que nunca han oído hablar siquiera de Jesucristo. Millones y millones. Y le estoy hablando de un sector del globo terráqueo, ¿verdad?, sobre todo Turquía, que se caracterizó en su historia precisamente por difundir desde ahí mismo, ¿verdad?, el Evangelio a través de la iglesia. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, y el Señor me permitió participar, ¿verdad?, de reuniones donde se analizó la manera de alcanzar mundialmente estas zonas, ¿verdad?, con aquellos que quieran ir. Enviar a aquellos que quieran ir, porque la necesidad es mucha, ¿no? Y estas personas que conocí, hermanos, son los que han obedecido al llamado y partieron y dejaron todo, ¿no? Y tienen luchas con las visas, y tienen luchas con los fondos, y tienen luchas con el idioma, ¿verdad? Aprender turco o ruso es como pellizcar vidrio. Usted ha pellizcado un vidrio, ¿no? Bueno, eso es imposible, pero
Usted se maravilla, ¿verdad?, de cómo estos hombres y estas mujeres, algunos de ellos muy sencillos, logran, ¿verdad?, hablar idiomas muy complejos y cómo el Señor los protege. En fin, hermanos queridos, una realidad que solo tiene el propósito de difundir el Evangelio. Difundir el Evangelio a través del precio que significa vivir el Evangelio, pagar con su propia vida la extensión del reino, ¿no? Esa fue la experiencia. Y a propósito de eso, yo quise compartir con ustedes este relato que aparece en el capítulo 5 de Juan. Porque hay algunos elementos que están presentes ahí que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad?, el momento histórico que estamos viviendo. Entre paréntesis, es un momento histórico importante. Este concepto de globalización, por ejemplo, que muchas veces lo hemos demonizado, la verdad es que es una tremenda oportunidad que tenemos como iglesia de aprovechar este concepto de globalización, porque hoy día, ¿verdad?, la población mundial emigra de un lado para otro, ¿verdad?, y las culturas de alguna forma se comunican, y eso es una oportunidad para la iglesia. Todo, ¿verdad?, el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de las comunicaciones, que también de alguna forma nosotros muchas veces lo hemos visto desde lejos y lo hemos demonizado, ¿verdad?, como algo satánico, diabólico, también son oportunidades que el Señor ha abierto para compartir el Evangelio, para compartir el mensaje. Por ejemplo, en Estambul está OIM, que está coordinado por un grupo de misioneros de distintas nacionalidades, y ellos difunden el Evangelio precisamente a través de este espacio cibernético, ¿verdad? Colocan avisos en el diario. ¿Usted ha leído el Nuevo Testamento? Le regalamos uno. Contáctenos y muestran la página Facebook. Y con eso ellos han podido, ¿verdad?, establecer una base de datos de aquellos que se declaran cristianos en Turquía, y la pega de ellos, el trabajo, el ministerio de ellos ha sido, ¿verdad?, contactarlos, de modo que ellos, fíjense cuál es el propósito, ellos tengan sentido de pertenencia y sentido de comunidad. Porque el Espíritu Santo, y para que usted lo sepa, ya está trabajando y está obrando en esas regiones a través de una y otra, a través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? Porque el poder y la presencia de Dios se maneja a un nivel que nosotros ni siquiera imaginamos. Pero OIM en Turquía ha visto un ministerio en esto de contactar, ¿verdad?, a los cristianos para que puedan tener sentido de pertenencia y sentido de identidad. El Señor trabaja de muchas maneras. En el relato que acabamos de leer, por ejemplo, si usted se fija, aparece un hombre que hacía ¿cuántos años estaba sumido, ¿verdad?, en su enfermedad? 38 años. ¿Y en qué lugar estaba? Estaba en un lugar, ¿verdad?, en una ¿cuánto se llama? En un pozo donde habían multitud de cojos, multitud de enfermos, multitud, ¿verdad?, que estaban esperando un milagro. Eran personas, ¿verdad?, que se habían concentrado en un lugar, ¿verdad?, y que estaban esperando un milagro, algo que sucediera hasta tal punto, ¿verdad?, que cambiara la suerte, y perdone que use esta palabra, no entre comillas, de sus vidas. Y Jesús llega a ese lugar. Si usted se fija en el relato, ¿verdad?, nos habla de un ángel que bajaba y que movía las aguas. Hay otras versiones que entregan, ¿verdad?, una versión un poco distinta de eso, pero al margen de eso, yo no quiero entrar en esa discusión. Lo que sí yo puedo apreciar, por ejemplo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que Jesús no hace ninguna mención a ese suceso, sino que Jesús llega derechamente, ¿verdad?, y le pregunta a este hombre que hacía 38 años que estaba viviendo la realidad, ¿verdad?, ¿cuál era su problema? ¿Qué problema tenía él? Era paralítico. Paralítico hacía 38 años, no podía caminar, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, y el hombre le expone. ¿Qué le expone el hombre? Él le expone, ¿verdad?, cuál es su condición y cuál es su realidad de vida. El hombre le expone a Jesús cuál es su cosmovisión. No puedo bajar al agua, ¿verdad?, porque hay otros que se anticipan. Es decir, el hombre, de manera indirecta, está transmitiendo a Jesús cuáles son sus creencias y sus convicciones. El hombre creía que él no podía ser sano porque no alcanzaba a llegar al agua. Jesús en ningún momento le dice, sabes, te voy a ayudar a bajar al agua. Tú vas a ser el primero en bajar y tocar el agua para que seas sano, sino que lo que hace Jesús, él mismo lo sana. Jesús no entra en la discusión de si el ángel toca o no toca, ¿verdad?, sino que Jesús, al ver su condición, lo sana. Y ve su condición en el contexto de las convicciones y las creencias que ese hombre tenía. Él creía,
porque así todos los que estaban en ese lugar, que era una muchedumbre, con problemas, con dificultades, con enfermedades, creían que si llegaban primero abajo iban a ser sanos. Hay algunos autores que sostienen que esta era una convicción que había en el momento, que no es posible verificarla, que probablemente era parte, ¿verdad?, del folclore religioso, espiritual del momento. Lo concreto es que Jesús escucha esa necesidad, ¿verdad?, y Jesús obra en la vida de este hombre. Y obra sanidad. Obra sanidad. Imagínense lo que significa para un hombre de 38 años sin poder caminar, y de un momento a otro, ¿verdad?, experimenta la sanidad. Por el solo hecho de haberse encontrado ese día con Jesús. Pero el relato continúa. Y si usted se fija, ¿verdad?, hay una consecuencia social de lo que vive este hombre, y precisamente esa consecuencia la colocan los judíos religiosos, aquellos, ¿verdad?, que cuestionan y que ni siquiera advierten el milagro que ha habido en la vida de este hombre, y que cuestionan, ¿verdad?, precisamente porque él andaba trasladando su cama, en la cual había estado 38 años postrado, en días de reposo. Es decir, usted se fija aquí en este relato, ¿verdad?, hermanos amados, dos cosmovisiones. Por un lado, ¿verdad?, la creencia de un grupo, ¿verdad?, tal vez supersticiosa, de que porque no se llegaba al agua a tocarla, no podían ser sanados, y ellos esperaban que apareciera el ángel y que sucediera algo, ¿verdad?, milagroso. Y por otro lado, ¿verdad?, la cosmovisión de unos que sostenían que ciertas cosas había que obviarlas o no podían vivirse cuando había días de reposo. Incluso aquellas cosas que eran de tanta bendición y de tanto poder en la vida de aquellos que la experimentaban. Y en medio de eso, ¿verdad?, está Jesús. En medio de eso aparece esta declaración de Jesús: mi Padre está trabajando y yo también. En medio de la necesidad de una muchedumbre, en medio, ¿verdad?, de la superstición, en medio de la convicción, en medio de las creencias de una muchedumbre, ¿verdad?, por un lado, y por otro lado, en medio de los prejuicios, en medio de las normas y del deber ser, ¿verdad?, otro grupo importante, Jesús en medio. Y fíjense que este relato muestra un poco el desafío que significa para nosotros compartir el Evangelio y compartir la vida de Jesucristo en nuestro tiempo. Una multitud que busca, una multitud que es paralítica, que es coja, que es ciega, una multitud que se agrupa en torno a creencias, a filosofías, a influencias esotéricas, a supersticiones. Y por otro lado, ¿verdad?, una iglesia que está impregnada, ¿verdad?, de lo ritual, de lo dogmático, del legalismo, y no advierte la necesidad real que hay de aquellos que buscan y que durante años y años esperan o vuelcan su fe o vuelcan su esperanza en aquello que pueda cambiar sus vidas. Pero la declaración de Jesús es poderosa. Mi Padre está trabajando, siempre está trabajando. Y yo también. Fíjense que en Moscú en San Petersburgo, lo grabé, es más de 1 hora de grabación, espero no se asusten, no lo voy a traer al culto del domingo para que ustedes escuchen, pero es el testimonio de un hombre uzbeco que conoció al Señor. Hoy día él es pastor, un hombre joven, casado, estudió en un seminario, pero su testimonio, ¿verdad?, en Uzbekistán, él era bueno para el trago y para la droga, porque
Todas esas cosas están también en estas culturas, digamos, ¿no? Está la Madonna, están los McDonald's, está la Coca-Cola, ¿verdad? Son culturas que navegan hacia la misma realidad nuestra, ¿no? Y por ahí él cuenta en su relato, y por eso se los comparto ahora. Él dice, y unos jóvenes que escuché hablar de Jesús vinieron a hablar conmigo. Entonces yo no le hice caso, ¿verdad? Los rechacé, me reí de ellos, en fin, y seguí en lo mío. Pero en otra oportunidad, ¿verdad? Que yo los vi, yo fui para allá, y yo andaba medio malito, él cuenta, ¿no? Medio chueco. Y fui con la intención de reírme de ellos, de burlarme. Pero uno de ellos me dijo, Dios te ama. La cosa contaba él, ¿no? Que él se fue, pasaron el tiempo y su situación se agravó más porque con problemas laborales, en fin, con más adicciones. Sin embargo, en uno de esas noches en que se repasa, ¿verdad? Iba a decir el cassette, pero eso es muy antiguo, el CD, él recordó esta frase, que Dios te ama. Y en ese momento él hace una pequeña oración y él como que desafía a Dios. Y empieza una búsqueda en él para ver si era verdad lo que le habían dicho, que Dios le amaba. La cosa es que llega un grupo cristiano y él se convierte y cae en la cárcel precisamente por ser cristiano. Y en la cárcel es torturado, es castigado, y él se rebela un poco contra Dios, ¿no? Yo antes, cuando lo pasaba bien, ¿verdad? Chupaba, tomaba, drogaba, no tenía este problema, jamás tuve problema con la policía, y ahora que soy hijo tuyo, yo estoy preso aquí en la cárcel, ¿no? Y vino como una especie de rebeldía. Cuando en la tercera noche que estaba en la cárcel, después que había quedado inconsciente, porque lo interrogaron, lo detuvieron a él y al pastor de la iglesia, ¿no? De repente entraron al lugar donde estaban y militares y lo sacaron. Él se dio cuenta a través de la oración que hacía de que durante todo ese tiempo había estado reclamando contra Dios y que lo único que le estaba pidiendo a Dios es que lo sacara de ahí. Y se dio cuenta, le dio vergüenza, y son cosas que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y en algún momento pensó y dijo, bueno, si estoy acá debe ser porque hay un propósito. Y en ese momento hace el clic, ¿no? Y dice, Señor, si estoy acá es porque de alguna forma tú lo has permitido y tal vez hay un propósito. Yo en este momento te pido perdón, me da vergüenza y voy a esperar aquello que tú quieres hacer conmigo. Esa fue la oración de él. Bueno, desde ese momento empezaron a haber cambios y cuento corto, hermanos queridos, él compartía la celda con 15, 16 hombres más. Imagínense la cantidad de problemas que había en cada uno de ellos. Y él estaba un tiempo, lo castigan a 10 años de prisión, pero el Señor lo saca en 6 meses. Pero cuando él sale de prisión, todos en la cárcel se habían convertido, los 15, los 16 se habían convertido y estaban orando ellos mismos, ¿verdad? En fin, incluso cuando él comienza a compartir el Señor, le preguntaban que cuál era el secreto, ¿verdad? Y él entiende que eso era parte del propósito de Dios. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque él comienza su relato, y eso fue lo que me impactó a mí, diciendo, unos jóvenes me hablaron de Dios, y uno de ellos me dijo, Dios te ama. Y esa frase fue suficiente para mí, porque cuando yo me encontré, ¿verdad?, en lo peor de lo peor, me acordé de esa frase y empecé a buscar. ¿Por qué les comparto esto, queridos? Porque cuando nosotros tenemos un grupo y una muchedumbre de necesitados, cuando tenemos una muchedumbre de cojos, cuando tenemos una muchedumbre de paralíticos, cuando tenemos una muchedumbre de ciegos, y cuando por otro lado nosotros estamos preocupados, ¿verdad?, de que el día domingo o el día sábado no se trabaja y que el día sábado no se puede andar con la cama a cuestas porque no se puede. Estoy hablando, haciendo una paráfrasis, ¿no?, del texto que leímos. A pesar de eso, ¿verdad?, Jesús, Dios mismo, está trabajando. Nunca vamos a conocer el nombre
de aquellos jóvenes que le hablaron a este hermano nuestro hoy día. Nunca vamos a saber quién fue que le dijo Dios te ama. Nunca, y es más, les aseguro que ni siquiera ellos sabrán el impacto que provocó en la vida de este hombre esas frases y esas palabras, hasta tal punto que ahora él es un pastor y su ministerio es trabajar, ¿verdad?, con otros uzbecos, ¿verdad?, y con esa gente que no conoce al Señor. Porque Dios está trabajando. Porque Jesucristo está trabajando. Y porque a pesar de que nosotros nos cuesta hacer la conexión entre lo que sabemos y lo que Dios ha hecho y la necesidad, ¿verdad?, y la condición de tantos, Él trabaja. Y Él lo hace. Antes de irme a este viaje, yo prediqué sobre el dolor y hablé un poco de Job. Pero antes de eso, hablé sobre el envío que hace Jesús. ¿Se acuerdan? Díganme que sí de los 70, de sus discípulos. ¿Y se acuerdan que ese relato en qué evangelio está? En Lucas, capítulo 10. Y en el versículo 1, cuando se comparte este relato, dice que Jesús los separó de dos en dos y los envió, ¿a dónde? Y los envió a aquellas aldeas a donde Él iba a pasar. Los separó y los envió a aquellas aldeas a donde Él iba a ir. Es decir, lo que estos 70 hombres debían hacer era absolutamente conocido, dirigido, coordinado por los propósitos y los planes que Jesús tenía pensado hacer en algunos lugares para que se conociese del Evangelio. Lo que quiero decir, queridos, ¿verdad?, es que en el relato que acabamos de leer hoy día hay una enseñanza a nosotros para entender, ¿verdad?, que la prioridad que hay en el corazón de Jesús, la prioridad que hay en el corazón de Dios es precisamente las muchedumbres y las multitudes de aquellos que no conocen del Evangelio, que no saben siquiera de la existencia de Jesucristo, pero que son ciegos, que son cojos, que son paralíticos. Hermanos amados, y en ese contexto estamos nosotros, aquí en Cordillera, aquí en Las Condes. Porque este relato tiene un sentido y un propósito para nuestras vidas hoy. Hace un momento, ¿verdad?, en la clase para los que se van a bautizar comentábamos esto, de qué es lo que es la vida cristiana. ¿Qué significa vivir el Evangelio? ¿Qué significa, verdad, conocer este propósito de Dios, este corazón y esta misericordia y esta gracia de Dios de alcanzar al mayor número, alcanzarlos a todos, dice el texto bíblico, para que todos procedan al arrepentimiento y para que sus vidas sean transformadas por el poder, el amor y la gracia de Dios, así como fue transformada su vida. Pero nosotros, por alguna razón, ¿verdad?, nos hemos anquilosado, hemos entrado en cierta rutina, en ciertos hábitos que lamentablemente, ¿verdad?, nos han hecho ver aquello que no es importante, que fue lo que le pasó a los judíos. Aquello que no es importante. Estuve en otro grupo, ¿verdad?, en la ciudad de Estambul, donde no se puede predicar el Evangelio abiertamente, y ¿saben lo que se hace? Porque hay muchos turcos que les agrada mucho el mundo latino y les agrada mucho el español. Hay interés. Entonces ellos hacen clases de español. Y el día domingo, ¿verdad?, han arrendado un lugar y hacen clases de español y lo hacen a través de canciones, canciones latinas, canciones, no sé, de Serrat, canciones, en fin, en español. Y se hacen preguntas, se conversa sobre la canción. Incluso, me contaba la experiencia, que por ahí un misionero colocó frases en español de algunos pensadores, periodistas, filósofos, ¿verdad? En fin, distintos, frases importantes. Entonces la pregunta que se le hacía, lea la frase y coméntela. Y la última frase era, ¿verdad?,
Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús. Pum. Y se la distribuyó y todos empezaron, que a mí me gustó esta frase más allá, esta frase. Y un musulmán dijo, no, yo me quedo con esta frase. Y le preguntaron, ¿por qué? Bueno, porque Jesús fue un gran profeta. Para ellos, Jesús es un profeta. No lo reconocen su condición divina, por supuesto. Pero esa es la manera, ¿verdad?, en que, de alguna forma, a través de la creatividad y la sensibilidad, se quiere hacer llegar el Evangelio a aquellos que no conocen del Señor. Muchos de ellos invitan a sus casas, ¿verdad?, vecinos, apoderados de colegio, porque también hay matrimonios con hijos, para compartir el Evangelio. Porque hay necesidad del Evangelio. Hay otro testimonio de un turco, ¿verdad?, que se iba a suicidar y se fue a la orilla del mar para suicidarse y saca sus documentos y empezó a sacarse, ¿verdad?, el reloj y empezó, en fin, dejarlo todo ahí encimita de una roca para eliminarse, tirarse al mar, en fin. Y cuando él saca sus documentos, ¿verdad?, se cae un papel al suelo. Se cayó un papel al suelo y lo recogió, y el papel era un papelito que le habían dado, no sé, días, semanas atrás, en fin, que él la guardó, ni siquiera lo había leído. Y el papelito decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y con ese papelito buscó, porque seguramente estaba la dirección, buscó, y hoy día un grupo de 8 pastores, 9 pastores, que vienen de un lugar que él jamás ha visitado, no tiene idea, ¿verdad? Escuchan su testimonio y él da gracias a Dios por ese papelito, ¿verdad?, que se cae accidentalmente cuando él se quería eliminar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a votar y después sabemos los resultados. ¿No es cierto? Y pasó otro domingo más. Me emocioné mucho con lo de los niños del N. Pero todas estas iniciativas, hermanos, las hacemos al interior de la iglesia. Y esperamos que se hagan en la iglesia. Y le hemos definido un lugar, una hora, incluso un calendario. ¿Y qué de nuestra vida? El resto de la semana. ¿Cuántos paralíticos ha puesto Dios a tu lado que necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuántos ciegos, cuántos mudos, cuánta muchedumbre ha puesto Dios a tu lado para que tú puedas compartir las buenas nuevas? ¿O estás esperando un eje? ¿O estás esperando el N del próximo año? ¿O estás esperando que se invite al conferencista que aparece en internet, ¿verdad?, y que yo he bajado muchas predicaciones y que predica, pero mejor que el pastor Guillermo, además más corto? Entonces cuando venga él, a él hay que invitarlo, para que escuche. Dios está trabajando. Jesucristo está trabajando. Hay muchedumbres. Hermanos, son millones. Son millones. Y yo les comento la realidad de países que ni siquiera conocemos, pero a nuestro lado hay millones. Usted se sube al metro, miles y miles y miles y miles y miles. Edificios completos que no conocen al Señor. Y no estoy hablando de la religión evangélica, los canutos. Estoy hablando, ¿verdad?, de la relación de vida con Jesucristo. Ese que le dio la posibilidad a este hombre de caminar, de volver a caminar. Y a otros el deber, y a otros el hablar. Mi Padre está trabajando. Y yo también, dijo Jesús. Quería compartirles esto, queridos. Que el Señor nos dé la sensibilidad
para entender que Él nos ha puesto en un lugar donde tenemos relaciones interpersonales de familia, laborales, profesionales, académicas, vecinales, sociales, como usted quiera llamarlo, pero con el propósito de testificar de Jesucristo, de su evangelio, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Tengamos un momento de oración. Quiero invitar a cerrar sus ojos.